lo ven bien. Ahí está, ¿sí? Sí, espérate, ahora todavía está abriendo la pantalla completa. Bueno, ahí estamos. Pero, no. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver cuando el Ditela fue clausurado, sobre todo el de artes visuales, como vimos la clase pasada, en 1970, como una especie de segundo Ditela, por supuesto no con la misma capacidad, vamos a ver que surge a iniciativa de un nuevo actor importante, así como vimos la figura omnipresente en los 60 de Jorge Romero Bress. Vamos a ver que en la década del 70 va a tener protagonismo otro Jorge, Jorge Glusberg, que va a liderar de alguna manera los movimientos de vanguardia a partir de los 70. La década de los 70, vamos a ir viendo, se va a perfilar de otra manera. Es una década, podríamos decir, más conflictiva, con muchos más conflictos, hasta, bueno, desencadenarse una verdadera tragedia en la historia argentina, que fue el golpe de Estado del 76, donde vamos a ver que incluso va a haber casi una desaparición de grupos de movimientos colectivos, como vimos en los 60, el grupo de los pop, el grupo de la nueva figuración. Nueva figuración no vimos todavía, no. Bueno, vamos a ver que en los 70 hay una problemática política muy viva en una Argentina que estaba bajo un régimen militar y además con muchos problemas sociales, ¿no? Vamos a ver que el CAIC va a estar centrado, como dijimos, en Jorge Glusberg, que va a formar un grupo que se llamó el Grupo de los 13. Es decir, él va a formar un grupo de artistas que él nucleó a partir de un lugar que ahora vamos a ver, que era donde hoy es la SAP, la Asociación Argentina de Artistas Plásticos, que está en la calle Viamonte, sigue estando. Ahí funcionó el CAIC, Centro de Arte y Comunicación. A la Argentina llega invitado a Córdoba un director teatral polaco, Jerzy Grotowski, que era director del Teatro de Cracovia, y lo importante que Grotowski fue un poco el creador de el teatro povera, el teatro pobre, y tenía una obra de teatro que se llamaba El Teatro de las 13 Sillas. Bueno, de ahí toma el nombre Glusberg, que lo invita a dar una conferencia cuando vuelve de Córdoba por Buenos Aires, estuvo creo que un día solo, y les interesó esa imagen, ¿no? Ahí tenemos el CAIC, donde tenemos este grupo de artistas, Benedit, Portillo, Gripo, González Mir, Marota, Glusberg, que es acá con barba, Jacques Bedel, Testa y Mahler, en el año 80. Pero fíjense atrás de ellos, ya tenemos algo interesante que tiene que ver con el nombre de este movimiento que fue el CAIC, que es que, ¿qué es lo que estamos viendo atrás? Como un centro de cómputos. Tecnología. Sí, la tecnología de la Unas época, pantallas. la tecnología de la época, la computación, es decir,
se inauguraba también en los 70 esta nueva era digital. La otra vez vi hace mucho tiempo una película de Herzog, muy buena, no sé si lo conocen, el director alemán Herzog, que es la historia de cuando se hizo Tecnología. de la tecnología, y la primer señal que se hizo, creo que entre Texas y Los Ángeles, de Internet, es decir, en el año 67. Una película que es un poco documental, con toda esa pasión de Herzog, un expresionista del cine, pero les recomiendo verla. No me acuerdo cómo se llama esta película, que es extraordinaria, que habla sobre cómo nos modificó la vida la computación, la conexión satelital, la primer señal que hubo de Internet. Profe, Bueno, lo voy a sí. decir más, pero es mal, pero es Low and Behold. El La nombre del película, sí. ¿qué quiere decir traducida en castellano? Lento y espera que lo traduzco y lo paso por el chat. Dale, cómo no. Bueno, muchas gracias, tengo muchos colaboradores. No, es una película, realmente les digo, porque es una mirada, como todas las miradas de Herzog, por ahí extrema, pero también muestra los beneficios y los límites y la problemática de vivir en un mundo digital. Es en algunas cosas realmente interesantísima. La recomiendo enfáticamente. Bueno, el grupo trabajó con el psiquiatra y el pensador inglés David Cooper, quien coordinó al grupo durante 9 meses. Se incorpora a este grupo Leopoldo Mahler y Clorindo Testa, y otros se fueron a vivir al exterior. Es decir, el grupo varió, no eran exactamente 13, pero tomaron este nombre del Teatro Povera. Se plantearon no entrar en el circuito comercial del arte, y la propuesta era trabajar con hechos experimentales. Es decir, eran una avanzada, una nueva manera, sobre todo pensemos que en esos años aparece con mucha fuerza, lo vimos un poco en la obra de León Ferrari, el tema de la semiología, la semiótica, es decir, las ciencias de la comunicación, los sistemas, digamos, este esquema que nosotros tenemos de emisor, mensaje, receptor, fue en la década de los 70 que alcanza realmente un lugar importantísimo, el análisis semiológico, tanto en la literatura como en todos los sistemas. Es decir, empezar a pensar, y acá hago hincapié en esto, empezar a pensar las distintas disciplinas como sistemas de pensamiento, con un lenguaje, con un emisor, con un lenguaje propio, en un arte que ya ahora sí, después de la experiencia de los 60, se había abierto a formatos nada convencionales. Es decir, ya teníamos artistas que van a trabajar con el concepto, ya el arte conceptual había hecho su entrada en el Ditela. Vimos la clase pasada a Margarita Paxa, a León Ferrari, y el CAIC va a ser una especie de giro, por eso arte de sistemas. Fíjense acá la tapa de un catálogo, donde tenemos letras tipo Bauhaus, y vamos a tener estas experiencias sino de performance, de acciones y de una reflexión sobre cómo entendemos el mundo, es decir, desde la base teórica, desde el marco teórico de este arte de sistemas, la idea de que las comunicaciones tienen un código, y ese código es un código
que para el emisor, o sea, para el receptor, perdón, es importantísimo conocerlo. Es decir, vivimos en un mundo de sistemas. Bueno, ahí tenemos lo que hoy es la SAP. Esto también era muy hipermoderno, lo va a, en este caso no es Clorindo Testa, sino no Mario Roberto Álvarez, sino Solsona, quien hace esta remodelación de este espacio con televisores, con computadoras de la época. Estamos hablando computadoras de la época. Ahí está. Manteola y Solsona y Vignoli hicieron horrible, no me parece nada lindo, esta especie de remodelación del espacio en la calle Viamonte con un aspecto así futurista, tecnológico, con esas... Parece como una nave. Sí, sí, claro, exactamente. La verdad que bastante feo, pero como futurista, ¿no? Una visión futurista en esto que iba a ser la nueva vanguardia. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, arte tecnológico en la Galería Bonino, una Marilyn Monroe y hecha con sistemas de computación. Hoy nos parecen pueriles, nos parecen primarios, y acá, ¿no? Está la figura de Marilyn Monroe y está también hecha con sistema de computadora. Bueno, hoy el avance digital es extraordinario. Esto nos parece, era rudimentario, eran los comienzos de los sistemas, ¿no? Miren esta Tango, Arte y Cibernética, CAIC en Bonino en 1969. Esto era toda una novedad, seguramente les debe haber costado un montón poder hacer este diseño a través de la computadora. ¿Que se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan, eran como cartones que tenían códigos, ¿no? Era un sistema mucho más básico. Bueno, vamos a ver que también la búsqueda de Glusberg fue importante, sobre todo llevar el arte a la calle. Hubo una famosa muestra que se hizo en la Plaza Rubén Darío, en Esmeralda y Rivadavia, en el microcentro. La idea de la participación, de un arte participativo, pero también, igual que en el caso de Romero Brest, Glusberg estaba muy al tanto de todas las novedades de Estados Unidos, también como en el caso de Romero Brest, era invitado para ser jurado en premios internacionales, así que conocía a los curadores, a los directores de museos, tanto de Europa como de Brasil, mucho de Brasil y de Estados Unidos, ¿no? ¿Cosiche también era parte de este grupo? No era parte de este grupo, pero vuelvo a decir, no, los que estuvimos viendo. Igual no importa que se acuerden de todos esos nombres, pero lo que sí me interesa es que vean que realmente el CAIC fue lo que nucleó y gestionó el arte en los 70, y Košice era un referente importante, ¿no? Košice, que venía del MADI, todavía de obras digamos, concretas, en los 70 hizo un desarrollo extraordinario. Ya había ganado el premio Di Tella, el primer escultor que gana es Gyula Košice, y él también empieza a trabajar con el plexiglas, un material moderno, con luz, con movimiento, ¿no? No sé si han visto las obras de Košice, que tienen también una cosa futurista, ¿no? Él lleva el acrílico a una poesía increíble, ¿no? Esas luces y el agua en movimiento, como es lo que estamos viendo acá. Realmente va a haber un desarrollo muy interesante de su obra al arte cinético, que ojalá pudiéramos ver un poquito de cinetismo también.
y arte. Pero podemos decir que el CAIC estaba más, digamos, centrado en lo que fuese la computadora, todo ese, los sistemas, digamos, en eso Sí, se diferencia de lo de Cosiche, como para entender un poco sí. qué era lo distinto que hacía el CAIC en relación No, a... digamos, Gluber va a hacer muestras de todos los artistas y va a estar interiorizado en todos. Después, después de la época de la dictadura, Gluber va a ser director durante muchos años del Museo Nacional de Bellas Artes y, y entraron en su órbita todos los artistas jóvenes. Él repitió un poco la misma acción que Romero Brest, iba a los talleres, visitaba, propiciaba premios dentro del Bellas Artes para apoyar a los jóvenes. Pasaron artistas, luego vamos a ver que se vuelve a la pintura en los 80, pero Ana Eckel, Prior, Lecuona, un montón de artistas que van a ser premiados y apoyados por Gluber, que también tenía un filón un poquito dictatorial también, ¿no? Muchos lo criticaban, pero de cualquier manera fue un hombre que hizo muchísimo por promocionar a los jóvenes. Él estaba en este primer momento con este grupo de 13, pero, por ejemplo, abrió a muchos otros la posibilidad de hacer estas obras, como esta obra que se llama Realidad Subterránea. Ahora no me acuerdo de quién era esta obra. Esto en la Plaza Roberto Art, 1971, ya acá hay una apelación claramente a temas políticos, la realidad subterránea. Y acá en la plaza habían hecho como un pozo donde se bajaba por una escalera y por supuesto esto aludía claramente a una realidad subterránea. Fíjense que las cruces que aparecen allí remiten a los muertos. Es un momento donde también tenemos la aparición de la guerrilla y de una violencia soterrada, una violencia tanto de grupos guerrilleros como la misma violencia que va a ejercer desde el Estado, que esto va a ser lo más grave, el gobierno, en este caso el gobierno de la NUCE, ¿no? Acordémonos que en 1972 hubo un hecho muy trágico que fue la famosa matanza de Trelew, en donde un grupo de guerrilleros que escaparon de la cárcel de Trelew, secuestraron un avión y el grupo principal logró desembarcar en Santiago de Chile con un avión de aerolíneas. Fue todo digamos, acá la complejidad política lo vamos a ver también reflejada en el arte. Horacio Zavala también no estaba en el grupo de los 13, pero fue un artista, es un artista, vive, que va a trabajar sobre el conceptualismo, y fíjense como acá él también, casi como en el caso de Cosiut, él coloca 3 botellas, vino, agua y nafta, ¿no? Mostrando de qué manera es el agua es con el agua donde puede surgir y vivir una rosa. Es decir, también es como una especie de juego metafórico entre los materiales y casi una demostración, ¿no? De 3 botellas exactamente iguales, y es el agua la que permite la vida, no la nafta ni el vino, ¿no? Profe, y también la de la nafta es como me sale decir molotov, pero digo, es una bomba. Es una alusión a la violencia, sí. Acá tenemos todo esto, más otra cosa muy importante que vamos a ver. En la década de los 70, si bien Oscar Terán, profesor de Historia de la Cultura Argentina, había planteado ya que en los 60, lo van a leer en el libro de Andrea Yunta, los 3 grandes relatos que atravesaron
el arte de los 60, que fue el psicoanálisis, ahora lo vamos a ver con la nueva figuración, el existencialismo y el marxismo, en los 70 la lectura de, digamos, del Capital y de Marx va a ser muy importante. Estuvo en el sustento de todo el arte conceptual argentino, que a diferencia de lo que vimos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, acá hay una clara apelación a que el conceptualismo remita a cuestiones políticas, sociales, históricas, ¿no? Más y mejores alimentos para el mundo. Miren esto, 1977, ¿no? Y se volvió a hacer, reconstrucción parcial de Vicente Marota, que presenta estas bolsas de trigo. Qué lamentable que seguimos, ¿no? Hoy estaba escuchando la cantidad de niños que no comen en la Argentina, ¿no? El granero del mundo y esta Consulta, profe. contradicción. Consulta, perdón. Sí. ¿Marota sería de apellido el mismo que sería Nunca supe si, la verdad que nunca supe si tenía algo que ver con la cátedra? Porque en pintura... sí. el nombre de Marota, ay, Sí. Eli, no sé, ay, bueno. No, creo que no. ¿Cómo se llama Marota? ¿Cómo se llamaba Marota? Graciela. Graciela Marota. No, creo que no tiene nada. No, creo que no. No. Profesora, igual a mí no me quedó claro qué es arte de sistemas. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Profe, hay una compañera que puso en el chat: la realidad subterránea, la misma es realizada por Eduardo Leonetti, Luis Pasos, Roberto Duarte Laferriere y Ricardo Rux. Ahí está, sí. Era un trabajo colectivo. Acá lo vemos de nuevo. Esto es una página del libro de Glusberg, del CAIC. Ahí está, muy bien. Gracias por el dato. Ahí está el pozo que habían hecho, donde también lo que se buscaba acá era una especie de, algo también similar a una especie de happening, pero claramente donde la intención de los artistas era ilustrar sobre lo que estaba pasando y de lo cual no se hablaba, ¿no? Ahí lo tenemos. Gracias por el dato, te lo voy a agregar después porque la verdad que está bien poner a quién pertenece, ¿no? Bueno, ahí tenemos arte de sistemas, ahora lo voy a explicar. Vamos a ver uno de los integrantes del grupo de los 13, tal vez una de las figuras más importantes, fue la de Víctor Gripo. Víctor Gripo, que nació en Junín en el 36, murió en Buenos Aires en el 2002. Gripo había estudiado en La Plata química, y luego se inserta en el ámbito artístico, donde él sí iba a hacer un arte en donde, por ejemplo, acá explico claramente qué es el sistema. Él va a hacer estas demostraciones a través de su conocimiento de la química, que es un sistema es un modelo disciplinar, es decir, la química que va a trabajar, ¿no? Miren acá cómo él va a plantear estas obras que prácticamente parecen poleas, parecen sistemas conectados, emisor, canal receptor o sistema. Esto es una obra destruida, pero donde aparece también con mucha fuerza la idea de que una disciplina como la química, por ejemplo, y la física, son sistemas operatorios, son sistemas donde se producen determinados efectos, determinadas modificaciones de la materia, y la tenemos que entender como un sistema. Acá en Gripo se van a dar dos cosas. Gripo siempre buscó esta sencillez de los trabajos
más básicos del hombre, casi definir al hombre a través de sus instrumentos. Y él va a encontrar que hay 3 oficios que siguen siendo los oficios básicos. Desde la humanidad salió del sistema tribal a, como diría Hauser, a la revolución neolítica, es decir, a la sociedad, con el carpintero, el oficio de la madera, el herrero y el albañil. Son los 3 grandes sistemas que él va a rendir homenaje. Grippo decía que además de su conocimiento como profesional, como químico, que él se inspiraba en las revistas, revistas muy populares en la época para hombres, ¿no? Que era Mecánica Popular, Hobby, Hágalo Usted Mismo. Eran revistas donde la gente compraba, no había internet, entonces se explicaba cómo hacer, no sé, un circuito de luces, cómo colocar en enchufe, cómo hacer un motor básico. Es decir, esta idea de lo básico que él va a defender con mucha fuerza. Vamos a ver, él va a tomar un arte de objeto, pero sobre todo su arte va a estar ligado al lenguaje y la idea. Grippo va a hacer varias intervenciones, una de ellas la hizo en una bienal en Cuba, donde llegó a Cuba sin ningún elemento y la curadora le dijo, ¿y usted qué va a presentar? Bueno, en el catálogo que publicó el Malva, hay un ensayo muy interesante de la curadora cubana que dice, fue la obra tal vez más impactante, la de Grippo, que había venido sin nada, dijo, la obra la tengo en la cabeza, y había planteado sobre todo una instalación con pupitres escolares, pidió unos pupitres viejos y planteó la idea de cómo la educación nos transforma, cosa que me parece muy importante. La idea de una mesa de elementos básicos, esto lo toma claramente de Marx, ¿no? Marx escribió en sus manuscritos económicos y filosóficos antes del Capital, esta idea de cómo el hombre tiene algo que no tienen otros animales, que es el trabajo, de cómo el trabajo humano es algo que nos transforma, que identifica al hombre en relación con los animales que ya tienen un instinto. Es decir, el hombre construye instrumentos y objetos para poder vivir, para sobrevivir. Y uno de los instrumentos más importantes y básicos, Marx habla también del objeto de uso, es decir, los objetos que nos sirven para las funciones más importantes, y cómo se modificó nuestra relación con los objetos a partir de la revolución industrial, donde el objeto pasa a ser un objeto de cambio, un objeto de mercancía, un objeto en donde se pierde el valor de uso de estos instrumentos básicos con el que el hombre puede desarrollarse. Y él va a hacer un homenaje muy importante con este objeto tan básico y tan importante que es una mesa. Y él va a, ¿cómo se dice? Con esto, ¿es termosellado? No, es grabado en calor, con una letra interesante, con una letra casi manuscrita. ¿Pirograbado? Pirograbado, exactamente. Él va a hacer miren lo que dice esta mesa. Lo voy a leer porque es importante, ¿no? Entender qué es lo que está planteando Grippo. Sobre esta tabla hermana de infinitas otras construidas por el hombre, lugar de unión, de reflexión, de trabajo,
Se partió el pan cuando lo hubo, los niños hicieron sus deberes, se lloró, se leyeron libros, se compartieron alegrías. Fue mesa de sastre, de planchadora, de carpintero. Aquí se rompieron y se arreglaron relojes. Se derramó agua y también vino. No faltaron manchas de tinta que se limpiaron prolijamente para poder amasar la harina. Esta mesa fue tal vez testigo de algunos dibujos, de algunos poemas, de algún intento metafísico que acompañó a la realidad. Esta tabla, igual que otras, y la transustanciación de, y deja abierto, ¿no? Es decir, cómo la mesa, el estudio o el trabajo, esto es un concepto claramente marxista, nos transforma y nos hace humanos, ¿eh? Es decir, la educación como transformación. Y él va a tomar, también ahí tenemos otros esquemas de Grippo, que son, por supuesto, esquemas que tienen un valor estético, ¿no? Pero son poleas y tuercas y que hablan también de... y acá vamos a ver el astociclo, donde él va a explicar cuestiones que tienen que ver con la transformación. Él va a tomar un elemento, una metáfora importante, que es la transformación, ¿no? Un poco la idea, pensemos que la química viene de la alquimia. La alquimia eran el conocimiento de las hermandades, de los sabios que buscaban convertir el carbón en las tablas masónicas. Aparece esta idea del carbón convertido en diamante, es decir, esta metáfora de la transformación. Y un poco a mí me gusta, es una metáfora que me parece interesante, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene la educación de convertirnos a nosotros mismos. No es que viene algo de afuera, sino que nos convertimos en algo mejor, en algo superador. Y él va a trabajar estos objetos donde también son como pequeñas síntesis, ¿no? Lamentablemente, a veces, o por lo menos en mi caso, no me inspiraba nada la materia química, cuando es tan interesante, porque, bueno, sobre todo Grippo va a hablar de esa transformación cuando encuentra Profe, Sí. Disculpe que la moleste. Sí. Buen día. Buen día, ¿qué tal? El anterior, este es pan, pero el anterior, el del ácido clorhídrico, amoníaco, cloruro de amonio más agua. Sí. ¿Esta obra es de Grippo? Sí, todo es Grippo, todo es Grippo. Estamos viendo todo Grippo. Sí, sí, sí. Porque es muy actual. Y sí, y digo, y es una lástima que no nos enseñen bien. Un adelantado en el tiempo. Y claro, y además toda lo interesante que es la química, es decir, cómo dos componentes se transforman en otro, cómo él va a trabajar con un material muy, muy primitivo, que es lo que a él le interesa, que tiene además un valor metafórico, que es el pan. Obviamente, claro, en alusión a la última cena, a la multiplicación de los panes de Cristo, y junto con Gamarra, él va a armar en esta plaza que duró un día, la policía vino y lo rompió por subversivo, un horno de pan que se distribuyó a la gente. Trajeron a un hombre que tenía conocimiento de cómo se hace un horno de pan de Junín, una zona rural de la Argentina, un pueblo muy antiguo, pero en medio del campo, que se usa mucho el horno de pan. Construyeron este horno de pan y ahí vemos las fotos en el año 71, como la idea también, porque justamente la fórmula química del pan es harina más agua más calor. Él lo va a poner en una fórmula, ¿no? Harina más agua más calor. Ahí estamos viendo la gente que se acercaba a ver esto, que era una novedad que fuera arte,
un horno y el pan repartido, ¿no? Había que, por supuesto, tener estos códigos que estaba planteando Grippo, ¿no? Y acá también él va a tomar otro elemento muy importante. Yo estoy viendo a ver si es el último PowerPoint que yo reciclé. A ver, creo que sí. Siempre me preocupa que nunca ordeno del todo, a ver si están todo lo que yo quería. Bueno, ahí lo tenemos. Él va a tomar también metafóricamente, muchísimas de las obras de Grippo están ligadas a este tubérculo que es la papa, que es de origen americano, que él va a jugar también con la etimología de la palabra, que es de origen quechua, y que la papa que los europeos se llevaron de América, bueno, modificó toda la alimentación en Europa. Es decir, la papa, que es un vegetal barato y relativamente económico, permitió alimentar a millones de personas, tal es así que no me acuerdo exactamente si en 1880 y pico hubo una peste que afectó a las plantaciones de papas en Irlanda, y murieron miles de gente, de personas y de campesinos de inanición. Es terrible. Es decir, la papa de Grippo la va a tomar como este aporte. También acá aparece toda esta idea del arte latinoamericano versus Estados Unidos y los países que monopolizaban o hegemonizaban el arte moderno. Él va a tomar por eso esa papa. Y va a hablar de analogías. Acá tenemos el sistema. ¿Qué le va a poner? Un voltímetro, le va a poner estos catéter que van a medir algo muy interesante, la energía de la papa. Es decir, la papa se convierte para Grippo en un símbolo de la vida. Es cierto, si una papa nueva, y esta obra creo que es la de Bellas Artes, cada tanto hay que cambiar la papa. La papa es algo vivo, es algo... Sí, querían preguntar. Sobre la imagen anterior, ¿la obra es la papa real? ¿Lo que está al lado, que es una papa quemada? Es una papa quemada o hecha con, no sé si lo hizo con una piedra. Él va a trabajar con las formas analógicas. Esto también viene acuérdense, de la tautología y de alguna manera estaba ligado a lo que estaban haciendo en Estados Unidos, mostrando dos cosas que son similares, analógicas, pero que divergen, ¿no? O sea, que también tiene una base o sea, esto es muy conceptual. Es conceptual, por supuesto, sí. Y una última pregunta sobre la imagen no. anterior. ¿La obra es la papa real y el objeto? No, las dos, son las dos. La foto. Claro, él presentaba este arte objetual con algo vivo, ¿no? Como la papa. Y les digo algo más. Acá es muy importante el movimiento que se creó justamente en el 67 en Italia, que se llamó el arte povera, también tomado del mismo Jerzy Grotowski, que fue un movimiento que nucleó un teórico que fue Germano Celant en Italia, y que era un arte que remitía también a la cosa, al objeto vivo, es decir, un poco casi que estamos en las antípodas del pop, ¿no? Porque el pop era crítico también, como vimos, pero el pop, ¿en qué se basaba? En ese fetiche de la mercancía, ¿no? Tema que también toma Marx. Marx es uno de los primeros que habla del fetichismo de la mercancía, de cómo la mercancía tiene este elemento de fascinación. Grippo está volviendo nuestra mirada a
la cosa básica, ¿no? Y tan importante como la papa. Y como la papa, creo que ahí no sé qué, no me acuerdo exactamente qué escribe en esta analogía, pero él hace una lista además donde hace un juego de palabras con la papa y dice las derivaciones de papa que tienen otro sentido, como se le dice a alguien paparulo, no se dice más ahora, ¿no? Pero antes, cuando yo era chica... Yo lo uso. Y claro, paparulo que es... Para no ser muy... Y yo también. Claro. Papanata, papanata, ¿no? Biondi creo que hablaba como papanata, paparulo, paparrucho, es decir, todos juegos con las palabras, con derivados de la papa. Entonces, él toma también desde el lenguaje y también la metáfora de la energía de la papa, que casi que es también existencialista. Nosotros somos una pila energética que de a poco se va gastando, ¿no? Y la papa también, es el ciclo de la vida. Energía de una papa sin título o energía. Ahí tenemos el voltímetro que marca exactamente cuánto tiene de energía esta papa, ¿no? Cuando va la papa envejeciendo, va perdiendo ese valor energético. Si la papa sabe, el hombre puede saber. Trozos de papas contenidos en un recipiente herméticamente cerrado en condiciones de temperatura, luz y presión constante muestran una curva metabólica que dice inversa a la curva barométrica ambiente exterior en 48 horas de anticipación. La ciencia ignora las razones de este fenómeno. Bueno, él va a trabajar colocando planos, distintos sistemas de ¿qué? De comunicación, porque estos esquemas son sistemas. ¿Se entiende ahora bien qué es un sistema? Es decir, es un sistema de conceptos que él está planteando. Esta es la obra del Malva, supongo que alguna vez la vieron. ¿Sí? Profe, Sí. no, yo quería decir que yo el otro día fui al CCK y estaba esta obra de Víctor Gripo de las papas. No tenía las papas puestas, pero estaba la obra de... Estaba claro. Sí. Fue todo un momento muy importante y además una obra que tiene una poética interesante en su forma. Por ejemplo, esta es muy linda, donde es analogía 4, también el año 72, y acá claramente él juega con una contraposición de cosas, ¿no? Es decir, dos cosas iguales pero distintos. Y por supuesto aquí también hay un sentido político. ¿En qué sentido? La mitad de la mesa tiene un mantel de terciopelo y unos cubiertos de plata y tiene unas papas de acrílico. Muy lindo, muy chic, pero no las puedo comer. En el otro lado, Gripo pone, ¿no?, esta idea del liencillo, de cubiertos de alpaca y de las papas de verdad, es decir, lo pobre y lo rico. La que estaba en el CCK, ¿cuál era? ¿La de los casilleros de papas o esta? Sí, la de los cafilleritos, creo que analogía 1. Analogía 1. Sí, son varias. Él hace un montón de formas distintas en las que va a presentar. Acá tenemos entonces la analogía entre lo rico y lo pobre. Digamos, por supuesto, él está haciendo una postura claramente mostrando que la vida sencilla del campesino es más digna que lo artificial. También tenemos que entender de que estamos en el momento, como habíamos visto, del pop art,
de el lugar tan importante del objeto de consumo, ¿no? Ahí tenemos otra vista de esta obra, que es concepto, es decir, acá no es que el artista no compró el mantelito de lienzo, de liencillo, el de terciopelo, mandó a hacer la papa de acrílico. Pero, profe, ¿eso es arte de sistema también el anterior? Son las dos cosas. A ver, bien la pregunta para aclarar a todos, porque está bien dirigida tu pregunta. Vamos a decir que en la Argentina el conceptualismo, no todo, pero la mayoría, sobre todo que fue el centro de vanguardia de los 70, era un arte de sistemas. Se llamó sistemas. ¿Se entiende? El conceptualismo argentino, porque estaba basado también en este momento en que surge, vuelvo a decir, la semiología, la semiótica, el estructuralismo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahora está claro? Sí, sí. Profe, bueno, sí, quería decir algo más que, bueno, sí, tal vez no. le sirva a lo demás, que recomiendo ir al CCK, porque tiene relación con lo que estamos viendo ahora, porque hay una sala, es bastante grande, que abarca todo lo que es el arte argentino del 1960 hasta el 2001. Y hay muchos artistas que estamos viendo. Buenísimo. No, yo también tendría que ir, ¿eh? Yo también me tengo que sumar a la visita, porque a veces uno, ya me pasa que tengo poco tiempo, pero hay que hacerlo, ¿eh? Y les quería comentar, el sábado hay una charla, no sé si alguien lo tuvo de profesora, Juan Carlos Visconti, profesor de escultura, que va a dar una charla, ahora se los mando, se lo mando a Eli, y Elizabeth se los manda a todos, va a hablar en la Cárcova sobre Miguel Ángel. Pero quería recomendarles porque realmente es un hombre extraordinario. Ahora se los estoy mandando. Eli, vos lo podés pasar después a todos. Un minutito, ya se lo paso ahí a Elizabeth y se los pasa a todos. Bueno, al CCK y a la Cárcova el sábado. Bueno, acá estamos viendo todo en marcha. Acá aparece también, miren cómo este sistema en que Grippo va a dividir, por ejemplo, la pintura en en los pigmentos líquidos y sólidos, también haciendo una demostración de qué es el arte, de los sistemas que se usan para para pintar, por ejemplo. Naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o energía vegetal. 1977, acá aparece un poco toda la temática mezclada de Grippo, los voltímetros, los, ¿cómo se llaman los sensores? ¿No? ¿Cómo se llaman los dos cablecitos que se ponen? No me sale en este momento. ¿Transistores? Transitores, sí. Otro término, pero bueno, no importa, es esto, ¿no? ¿Cómo? Receptores. No son receptores. ¿Qué es lo que se usa también para la electricidad, no? Los dos cables. Positivo y negativo. Claro, positivo y negativo. Tiene un nombre, pero ya me va a salir. Y acá tenemos Ánodo y cátodo. ¿Conductores? Conductores, sí, creo que cátodo. Claro, exactamente. Bueno, y acá tenemos los homenajes a las mesas, homenajes a los tres antiguos oficios, el herrero, el carpintero y el albañil. Homenaje a los constructores, esta obra fue destruida, es como si fuera, claro, una especie de menhir, hecho manualmente. Y también Grippo va a trabajar ya a finales del 70 con
estas cajas, obras de arte que tienen algunas bastante humor. Valijita de crítico sagaz. Y ahí tiene los colirios para los ojos, las plumas, los anteojos, la tinta para el crítico. Valijita a la cámara con extraña fruta, y ahí hace una cita de esas obras de Fortunato La Cámara, el artista de la Boca, que pintaba esas manzanas o en esa soledad, ¿no? Es decir, hay homenajes a distintos temas, ¿no? Como el crítico o el pintor. Acá también, otra vez las mesas con escrituras, donde habla de esta tabla, al igual que otras, la transustanciación, la transfiguración, la transustanciación, o sea, en realidad, si tomamos literalmente las definiciones, me acuerdo las definiciones de qué es el aprendizaje, ¿no? Es una transformación en la conducta. Quiere decir que nosotros, y esto a veces me alegra, ¿no? Digo, supongo que pasará que después de una clase, o después de aprender, o después de leer un libro, o después de investigar, uno es otra persona. Hay una transformación a través del aprendizaje. Mesas de trabajo, va a poner distintos textos, pero ahí está justamente la alquimia, está en esa mesa donde yo hice, donde yo trabajé o donde yo leí y me transformé. Y luego Grippo va a hacer, ya en los 80, otra metáfora sobre la vida, la muerte y la resurrección, muy interesante, porque él va a tomar cuerpos geométricos rígidos, como sería esa especie de cubo, cilindro y cono, y los va a llenar de plomo, los va a hacer este material que es un mineral que tiene movimiento blando, ¿no? El plomo, láminas de plomo, y va a trabajar otra vez con la idea de la transformación y de los cambios químicos. Los va a llenar de porotos que los va a regar, y esos porotos van a explotar. Casi la idea de que la vida también es un cambio en las estructuras, ¿no? Ascenso y descenso de una misma cosa son estas valijas y juegos visuales opuestos, contacto, unión, donde él va a trabajar también con un elemento clave que va a ser la plomada, por ejemplo, ¿no? Que es el instrumento básico del albañil, ¿no? Y de la plomada y del, ¿cómo se llama? El nivel, ¿no? Y de un nivel donde, miren acá, esta interesante mirada sobre el equilibrio, ¿no? Tenemos que esta especie de balanza se baja hacia la pelotita más chiquita, que es roja, mientras que la blanca tiene menos peso. Casi una especie de humorada sobre la función del color, ¿no? El rojo es mucho más expansivo y más fuerte que el blanco. Y luego Grippo va a hacer estas imágenes donde va a trabajar en los últimos años con la idea, también yo diría posmoderna, de la pérdida del lugar del hombre en el mundo, y va a ser como estos juegos o pequeños teatritos donde la figura humana se mimetiza con todo lo demás y habla un poco de el anonimato, la enajenación del sujeto. Va a hacer algunas citas también sobre la historia argentina, El Dorado, Huevo de Oro, donde, digamos, remite a la búsqueda, a remontar el río, ¿se acuerdan? Paraná, para buscar el dorado, el oro, que venían a buscar los españoles y que nunca encontraron. Bueno, también las mesas, va a hablar la comida del artista,
puerta amplia, mesa estrecha, es decir, son todas metáforas sobre el arte, ¿no? Una mesa para pocos, donde entran muchos, pero pocos son los que pueden comer del arte. Ahí tenemos otros trabajos, siempre muchos giran alrededor de la papa. Tiempo se llama esta obra. Bueno, hay muchas cosas para leer de estos textos que él pone para interpretar la obra. Y estas cajas, donde siempre plantea el tema del equilibrio de la plomada, ¿no? Esta es interesante, es una obra que alude al año 78, que fue el famoso Mundial de Fútbol, ¿no? Donde la Argentina salía campeona y se vivaba a la Argentina a través justamente de un discurso que era para salvar digamos, el desastre del gobierno militar. Y Anónimos también, él va a trabajar nuevamente, como les decía, en sus últimas obras, el anonimato, la pérdida de centro, todo lo que tiene que ver ya con una postura posmoderna que la vamos a ver más adelante. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En la anterior, en esta, ¿esto podría ser un collage o un ensamble? Porque el ensamble se supone que es todo igual. Yo diría que sí, está muy bien tu pregunta. Yo diría que es una instalación, ¿no? Okay. Es como una instalación de objetos. No sé qué tamaño tiene, por eso no sé si está pegado, si está solo colocado. No, yo creo que está colocado con vidrio y no se modifica. Lo colocó de esta manera. Pero yo diría que es una instalación. Perfecto, gracias. Y es un arte objetual también, ¿no? Sí, objetual gracias. Y de instalación. Esto, por ejemplo, el tiempo del trabajador, él va a hacer siempre el tema, ahí tenemos las mesas de albañil, ¿no? Siempre hay una apelación muy fuerte, esta es un trompito de estos que se usan para hacer cemento, ¿no? El homenaje a los trabajos básicos. Y estos también son objeto de instalación. Claro, exactamente. Okay. Y conceptual, y dentro de... O sea, acá tenemos un arte bastante heterodoxo, ¿no? Sí. Mesita de carpintero con carta inconclusa. Acá la viruta, el carpintero. Claro, pero eso ya está encerrado en vidrio. Sí. Porque es si para no, dejarlo. Se vuela todo. Exactamente, ¿no? Es una obra, es una instalación, ¿no? Que remite a algo muy real, que es la viruta de madera propia del carpintero, pero digamos, es para mantenerla así, ¿no? Y otras son muy limpias, como perfume, ¿no? Claro, si usted me pregunta a mí, en el examen, supongamos, ¿no? O sea, no, es un ejemplo que quiero dar, pero sí. Si usted me lo pregunta así, yo digo, esto es conceptual totalmente. Claro, ¿no? Después, al reconocer al artista o al reconocer que es argentino, ahí digo que es un arte de sistemas. Claro, bueno, lo que yo les decía es que en la Argentina estuvo, digamos, se hizo un poquito después, pocos años después que en Estados Unidos, pero lo importante, y vuelvo a repetir lo mismo, porque a mí me parece que esto es algo que nosotros tenemos que entender, es que estos artistas que están trabajando desde lo conceptual, no están copiando, están tomando la idea del conceptualismo, pero remite a una realidad argentina. Remite a lo que estaba pasando en ese momento en Argentina. Y además engripo a su propia historia de un hombre que le gustaba esta construcción simple, y además de su conocimiento de la química, de su digamos, su métier, que era la química, es decir, cómo acá tiene un conceptualismo diferente,
¿no? Le quería mostrar Gracias. también, no, por favor, también a Jorge Gamarra, uno de los grandes escultores, que siguió trabajando con el objeto, pero siempre también Gamarra, que fue el que hizo el horno de pan con Grippo, vive, creo que está muy mayor, no sé si está enfermo en este momento. Gamarra va a trabajar con la idea también de estos instrumentos básicos del hacha, el cuchillo, el serrucho y las maderas. Miren qué interesante y bellísima esta obra, ¿no? Es como un homenaje, todas sus obras son como una explicación del poder de transformación que tienen los instrumentos básicos. Profe, ¿es la obra que está en la costa de Vicente López, de Gamarra? Creo que sí, creo que sí. Es como la anterior, pero gigante. Sí, creo que sí. El hacha metiéndose, ¿no? Y además como él juega con estos dos materiales, casi diríamos minimalista, preciosa la obra y poética, también ligada a todo. Miren esta es una talla en piedra. Quería mostrarles esto, ¿no? Maravilloso. Es un escultor más clásico que Grippo. Grippo es más conceptual, esto es distinto, pero miren qué bello. Bueno, Oscar Boni ya lo vimos un poquito, voy a adelantar un poco, ya estuvimos viendo, ¿no? Todo este tema de un arte que también remite a la acción. Bueno, la incorporación en el Ditela de esta performance con gente viva. Y ahí teníamos esa imagen premonitoria de la caída de las torres. La anterior, esa con la gente herida, me hizo acordar al asesinato de Rucci. ¿Cuál? No, esta es la familia. Sí, esta. Me hizo acordar al asesinato de Rucci. Bueno, estábamos... que le decían criollita porque lo habían dejado lleno de agujeros. Exactamente, fíjense que era el momento... Y lo matan en la escalera. Claro, ¿No lo matan en la calle? En la calle, creo que lo matan en la calle, me parece. Pero yo creo que lo matan en la escalera, si mal no recuerdo, justo entrando a su casa. Pero fíjense, ¿no? Rucci era el sindicalista mano derecha de Perón. Perón acababa de llegar al país, creo que lo matan la semana siguiente de la llegada de Perón. Los montoneros eran de Perón. Bueno, pensemos toda la violencia que se dispara en ese momento terrible. Y es un poco lo que está reflejando todo este arte, ¿no? Vamos a ver a Luis Benedit. Yo no sé por qué Luis Benedit ya murió, hará ya unos años. Si este es el último que tengo, a ver, un minutito, perdonen, voy a mirar un poco a ver si... Profe, mientras tanto, porque me mareó un toque, las obras de Boni con los vidrios ametrallados, vamos a decir. Sí. ¿Son del 70 o del 60? Porque ahí me mareó. Son del 70. Son del 70. Son del 70. Sí. No voy a ir por el contexto también. Claro, ahí está. Pensemos que todo esto es como producto del conceptualismo. Esperen un minuto a ver si es la última. Qué ganas de robarle su compu, profe. Sí, pero miren qué desorden que tengo. No, qué desastre. yo se lo ordeno. Bueno. Se lo ordeno y después se lo devuelvo. ¿Cómo no? Esperen, a ver si, porque yo hago y después no, a ver un minuto, voy a poner ordenar por fecha de modificación. ¿Dónde está? Porque miren, yo no sé si el CAIC y es el 2022, ¿no? Sí. Bueno, siempre lo veo que lo había arreglado más y ahora no lo... Bueno, ahí está Luis Benedit. Luis Benedit fue arquitecto,
y gana una beca en los años 60, va a ser a Italia va a estudiar paisajismo. ¿Saben qué es paisajismo, no? Es decir, la arquitectura en relación con ¿qué? Con la Con el paisaje. Con el paisaje, digamos, el entorno. El entorno, por ejemplo, el famoso paisajista Tai, que hizo el jardín botánico. El jardín botánico, el parque 3 de febrero y ¿cómo se llama? Todos los árboles que tiene la General Paz, ¿no? El Rosedal, profe. El Rosedal, una maravilla. Y en Uruguay también trabajó en varios, digamos, paisajismo urbano, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo Luis Benedit también un artista polifacético. Acá tenemos esta obra, La ciudad Knopf, que va a trabajar también desde una mirada pop. Va a iniciar, en el caso de Benedit, muy influenciado por también los experimentos de Pavlov, que era el conductismo, es decir, Pavlov había hecho una serie de experimentos hablando justamente de la costumbre, la identificación que tiene, por ejemplo, un perro al escuchar una campanita y se le ofrecía comida, el perro empezaba a secretar saliva y aún cuando no estaba la comida, al escuchar el sonido de la campana, el perro estaba ya secretando saliva sin el plato de comida. Es decir, de cómo hay sistemas. Acá también es muy importante en la obra de Benedit la idea de sistemas y sobre todo sistemas de hábitat. Vuelvo a decir, él era arquitecto y le va a interesar estos sistemas. Sistemas artificiales que se crean, no se crean en ese momento, pero que empiezan a tener mucho auge en ese momento, como hoy las plantas alimentadas por sistemas de agua, y ¿cómo se llama? Hidroponias, pecera para peces tropicales. Bueno, y Benedit nos va a llevar a también, miren, acuario para peces tropicales. Casi la presentación de su obra tiene que ver con estos esquemas constructivos, con explicaciones de cómo funcionan estos hábitats artificiales. Y justamente la aparición de reemplazar la tierra por el agua y de tomar, por ejemplo, lo que va a ser el fitotrom y el biotrom, sistemas artificiales, donde él va a tomar y va a mostrar ejemplos de cómo se puede adaptar la vida a sistemas manejados por el hombre, ¿no? Este es el fitotrom, no sé si lo vieron, estuvo durante bastante tiempo en el Malva, después como se ve que ocupaba mucho lugar, él habla de la hidrofilia y de cómo con luz artificiales también se puede reemplazar al sol, ¿no? Es decir, sistemas. Acá va a tomar también objetos y muy interesante la obra de Benedit, que va a mirar a la Argentina desde el campo. Él era un hombre que le gustaba mucho hacer viajes al sur, a la Patagonia Argentina, y va a hacer estas cajas también desde el conceptualismo, ¿no? Es decir, el maíz como un grano, fíjense esta cajita donde tienen cada uno de estos pequeños receptáculos redondos, un grano de maíz, es decir, el sistema para generar esta riqueza importante de la producción de maíz. Como ahora, que tiene el precio del oro, y somos el único país en el mundo que tiene aprobado
el trigo y el maíz con HB4. Ajá, ajá. Tienen una molécula de oro, la intervención de la modificación genética. Ajá. Somos no la sabía. prueba del mundo. Ajá. Profe, Sí. quería mencionar que esta hora también estaba en el CCK. Ah, Y es curioso buenísimo. porque hoy en día el maíz está todo negro. Claro. Porque bueno, pasó el tiempo, ¿no? Pero pasó el tiempo. No lo reemplazaron, no tuvieron plata para reemplazarlo. te cambia igual un poco la perspectiva también. Claro. Pero miren con qué cuidado, y esta es la idea de sistemas, ¿no? Es decir, los trompitos, él va a tomar todos elementos muy disímiles, pero muchos van a tener que ver con los juegos, las tradiciones argentinas. Una perinola, todos ganan, todos pierden. Claro. Yo tengo una de bronce en mi casa. Qué bueno. Y que tienen que ver con un sistema, digamos, un juego, ¿qué es? Un juego de cartas. ¿Cómo hago para jugar? ¿Qué tengo que conocer? Digamos, las normas. El reglamento. Reglamento. Las reglas. Si no, no puedo jugar, ¿no? Y él incluso va a tomar, por ejemplo, estos dibujos infantiles que tienen que ver con los juguetes y con los dibujos de su hijo Tomás. Es interesante, ¿no? En el viaje, los muchos viajes que hizo Benedict al sur, él va también a hacer instalaciones que implicaban incluso diapositivas, objetos encontrados, descripciones en la pared. Miren este conceptualismo muy interesante de, por ejemplo, los indiozonas o los patagones que fueron exterminados, que todavía hay indígenas, pero él va a tomar todos estos sistemas. Miren esta obra, al principio fue la codicia, es decir, a ver si la pueden interpretar, a ver si tengo para agrandarles. Es un collage hecho con objetos. ¿Esto qué será? Estas dos placas. Al principio fue la codicia, acá hay el oro y la plata. ¿Continentes? ¿En la búsqueda de qué? De oro y plata. Del oro y la plata de América, y los colonos de los españoles que iban remontando en búsqueda del dorado, ¿no? Igual que ahora. Exactamente, igual. Que vienen por el litio. Exactamente. Bueno, y acá tenemos también, él va a tomar homenaje a Fabre, proyecto para una cigarra metálica, y miren los dibujos excelentes, como dibujos técnicos, como los dibujos de un libro de biología. Benedict hace estos dibujos de la cigarra. El Scarabeus sacer, aguafuerte sobre papel. Miren qué buenos todos estos dibujos. Acá está el fitotrom, y la idea también de, explica la fotofilia, es decir, cómo las plantas van hacia la luz, necesidad que tiene la planta de luz para que produzca la fotosíntesis. Utiliza vapores, evaporadores o hidropónicos para suministrar agua a los vegetales. El hábitat para caracoles en la Bienal de Venecia, y él llegó a poner en el 71, creo, en Venecia, un panal, esto lo hizo con un ingeniero agrónomo, un panal de abejas en donde las abejas tenían la posibilidad de salir a los jardines de Venecia a buscar el polen para producir la cera de las celdillas, o tomar el polen directamente ya armado en una celda, ya colocado dentro de la misma celda. ¿Qué optaron las abejas? ¿Salieron o tomaron las que estaban ahí a mano? Esa es la pregunta. ¿Salieron? Las que estaban a mano. Las que estaban a mano. Acá tenemos otros trabajos sobre
la Patagonia, sobre la conquista, sobre la relación de la Argentina. Acá él va a tomar un texto interesante que es el diario de Darwin. Es decir, Benedict va a armar una serie de imágenes dibujadas, collage, objetos ensamblados, tomando como guía el famoso diario de Darwin que escribe a la vuelta de su viaje al Estrecho de Magallanes, donde además de escribir el origen de las especies, relató toda esta recorrida sobre la Patagonia argentina. Ahí tenemos a San Martín cruzando los Andes, ahí tenemos los trabajos. Estaba pensando en eso, de que me hace mucho acordar a los artistas viajeros que venían acá y, digamos, generaban una enciclopedia de todo lo existente, ¿no? Exactamente. Él estaba haciendo como mapas de esto de los experimentos de riego por goteo, esto, lo otro, entonces él va como haciendo un trabajo cientificista. Claro, claro, y él lo va a tomar, por ejemplo, va a tomar después, además de Darwin, por ejemplo, va a tomar a Aimé Bonpland, un científico francés que estudió la fauna y la flora del noreste argentino, lo mete preso durante muchos años el dictador paraguayo Francia, al pobre Aimé, pero él lo va a tomar también, ¿no? Miren esto, Ceferino Namuncurá, la figura de este santo de los pueblos originarios. Esto ya lo vimos. Por ejemplo, acá esta caja con este instrumento para, ¿cómo se llama? Capear, es castrar, ¿no? No sé cómo se dice. Bueno, Benedict tiene una obra, mis intereses de los últimos años se centran en la reflexión de una identidad cultural que pueda traducir para mis compatriotas. Escarbo insistentemente hacia atrás buscando modelos, datos ciertos o ambiguos de nuestro pasado inmediato que son significativos porque son los que tenemos. Quiero rescatar algo que quedó tapado por el olvido. Bueno, es muy interesante. Ahí tenemos el Fitzroy, el camino que él hace de los expedicionarios, el arte pop también. Y también él va a tomar, por ejemplo, citas de artistas como Molina Campos, ¿no? Miren Benedict cómo juega con esta idea del gaucho. ¿Se acuerdan las obras de Molina Campos que se hicieron muy famosas y muy conocidas en todo el país por los almanaques de la fábrica Alpargatas? Esto es bien Benedict. Y él va a tomar, por ejemplo, a León Palier, Idilio Criollo, obras que tienen que ver con la tradición argentina. Esta obra es bien pop, ¿no? Un lenguaje pop con colores saturados, pero una pecera de verdad. Y ahí tenemos una mezcla entre el Guidorricho da Fogliano del arte sienés de Simone Martini con un expedicionario argentino con el caballo, como si estuviéramos viendo el esqueleto y la gualdrapa, que es ese vestido que se le pone al caballo. Y él también va a hacer estos objetos con huesos, con luces. Quien escribió mucho fue Laura Batkins. De chico, recuerda, el artista era el que mejor dibujaba en la escuela. Me gustaba copiar de los libros de cuentos que me leía mi madre, especialmente de Napoleón, que es un personaje que aún hoy me resulta fascinante. Pienso que también mi tía Cecilia Benedict fue una persona importante en la relación
con mi posterior actividad profesional. Era pintora, mecenas de artistas y fundadora de la Asociación Amigos de la Música, que agrupaba a los compositores jóvenes argentinos. Alguien curioso para su época y mucho más para una mujer. Ella fue quien trajo a Antonio Berni a ver mi primera exposición individual. Bueno, becado por el gobierno italiano, estudia paisajística en Roma con el maestro Francesco Fariello. Es entonces cuando amplía su atención hacia el campo de la biología y la botánica. Bueno, ahí puse varias cosas, el biotrom y el fitotrom. Vamos directamente a ver las obras. Bueno, Paxa ya la vimos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quieren hacer un pequeño recreo de 10 minutos? ¿Se entendió qué es arte de sistema? Sí, pero... Sí, Sí. Bueno, perfecto. Sí. Vamos a, entonces, son 10:30, 11 menos 20. Vamos a empezar con la neofiguración, ¿sí? Dale. Okay. Bueno, acuérdense de apagar el micrófono, por lo menos. Sí. Bueno, nos vemos.